La mañana del desfile de septiembre del año 1945 parecía rutinaria para los oficiales británicos, estadounidenses y franceses que observaban la columna soviética avanzar por la devastada avenida berlinesa. Pero esa rutina se quebró en el instante exacto en que un silbido metálico, distinto al que producía cualquier T-34 o IS-2 conocido, comenzó a resonar entre los edificios calcinados. Los observadores giraron la cabeza casi al unísono. Lo que venía detrás no aparecía en ningún informe previo de inteligencia. Los aliados estaban a punto de ver un carro de combate que aún no había librado una sola batalla, pero que ya estaba a punto de cambiar su comprensión de la guerra acorazada. Lo primero que vieron fue la forma del frontal. No era una plancha recta, ni dos placas inclinadas comunes. Era una cuña puntiaguda, una proa afilada formada por dos blindajes inclinados que convergían en un ángulo extremadamente reducido, creando una figura que se asemejaba al hocico de un lucio emergiendo del agua para atacar. Esa geometría no tenía precedentes. Los ingenieros soviéticos, tras analizar restos de decenas de torres perforadas durante el invierno del año 1944, habían llegado a una conclusión simple y devastadora. Ningún blindaje plano, por grueso que fuera, podía resistir indefinidamente los proyectiles alemanes de alta velocidad. La única defensa real era obligar físicamente al proyectil a deslizarse, perder energía y desviarse. Así nació el famoso morro de Lucio, del IS-3. La torre aumentó la conmoción. En lugar de ángulos, placas soldadas o superficies verticales, los soviéticos presentaban una cúpula fundida de una sola pieza, de curvas continuas, sin un solo punto débil obvio. Para los ingenieros occidentales era un desafío técnico casi inimaginable. Fundir una pieza hemisférica tan grande requería una tecnología metalúrgica extraordinaria y un control de temperatura que solo unas pocas plantas soviéticas podían permitirse. Años más tarde, expertos británicos describirían esa torre como una geometría diseñada para convertir cada impacto en un rebote matemáticamente inevitable. Todavía más inquietante era el cañón. El D-25T de 122 milímetros, con proyectiles que pesaban más de 25 kilogramos, no era un arma pensada para intercambio rápido de disparos. Era un instrumento de demolición. Un impacto directo, incluso sin penetración completa, podía arrancar torres, destruir estructuras internas y volatilizar blindaje. Lo sorprendente para los aliados fue ver un arma de semejante calibre montada en un carro cuya silueta no reconocían. Ese cañón pertenecía tradicionalmente a la artillería pesada, no a un carro de combate que se desplazaba con una fluidez inquietante. El impacto psicológico fue inmediato. Los informes británicos de ese día registran frases que evidencian el desconcierto. No se parece a nada producido durante la guerra. El frontal es invulnerable a nuestros proyectiles estándar. Si esto hubiese entrado en combate antes de abril, las ofensivas habrían sido distintas. Los estadounidenses, más pragmáticos, se centraron en el blindaje. La combinación de la proa en ángulo agudo, la torre redondeada y el perfil extremadamente bajo del casco hacía casi imposible encontrar un punto fácil de impacto. Por primera vez en todo el conflicto, los aliados sentían que observaban un carro diseñado para resistir no solo el presente, sino un futuro desconocido. Lo que ninguno de ellos sabía aún era que aquel carro había nacido en un contexto desesperado. A finales del año 1944, los soviéticos comprendieron que, aunque el IS-2 seguía siendo temible, los nuevos cañones alemanes de alta velocidad podían penetrarlo en circunstancias concretas. El margen de vulnerabilidad era pequeño, pero suficiente para que Stalin exigiera un salto cualitativo inmediato. Así surgió el proyecto Objeto 703, un carro que debía transmitir una idea clara incluso sin entrar en combate. Una máquina pensada tanto para destruir como para intimidar. Un símbolo tanto político como militar. Su desarrollo fue una carrera frenética en Tankograd, donde se rediseñaron líneas enteras de producción, se crearon moldes de fundición gigantescos y se experimentó con nuevas aleaciones.
La torre hemisférica no era un capricho. Era el resultado de resolver matemáticamente cómo hacer que un proyectil enemigo nunca encontrara un punto seguro de impacto. El frontal en forma de cuña no era estética. Era el producto de análisis balísticos basados en miles de datos extraídos de cascos destruidos en el frente del Vístula y Prusia Oriental. Y sin embargo, lo más sorprendente era lo que ese monstruo no había hecho. No había disparado ni una sola vez. No había participado en ninguna ofensiva. No había rodado por ningún campo de batalla. El IS-3 entró en la historia mundial no con fuego, sino con presencia. Su simple aparición en Berlín bastó para alterar la percepción occidental de lo que significaba un carro pesado soviético. En una sola mañana, sin combate, sin destrucción y sin un solo proyectil lanzado, nació la leyenda del tanque que aterrorizó al mundo, solo con su silueta. Mientras los observadores occidentales trataban de procesar lo que habían visto en Berlín, en la Unión Soviética ya circulaban informes internos que explicaban cómo aquella máquina única había surgido de una carrera técnica casi inhumana. El IS-3 no fue el resultado de un proyecto pausado, ni de un ciclo de desarrollo clásico. Fue la consecuencia directa de una secuencia de decisiones tomadas bajo la presión absoluta de finales del año 1944, cuando el alto mando soviético exigió un blindado que anticipara cualquier avance enemigo antes incluso de que apareciera en el campo de batalla. La génesis real comenzó en los talleres de Tankograd, donde los ingenieros estudiaron los restos de blindados recuperados cerca del Vístula. Allí nacieron dos certezas que guiaron el diseño del nuevo carro. La primera: el enemigo empleaba proyectiles de alta velocidad capaces de perforar planchas verticales de acero, incluso con grosores generosos. La segunda: la solución no era aumentar el espesor de forma ilimitada, sino modificar la forma del blindaje hasta convertir cada impacto en una pérdida de energía forzada. Por eso el nuevo casco no solo tenía el famoso morro de lucio, sino que toda su estructura estaba compuesta de inclinaciones cuidadosamente calculadas. Las discusiones en el seno de la oficina de diseño fueron intensas. Había quienes defendían continuar con la línea del IS-2 reforzado, mientras otros impulsaban una ruptura completa con el diseño previo. El argumento decisivo lo aportaron los ingenieros metalúrgicos. La tecnología de fundición soviética había alcanzado por fin un punto donde se podían producir torres hemisféricas de una sola pieza. Aquella posibilidad modificó todo el concepto del vehículo. Una torre sin juntas, sin líneas de soldadura y sin ángulos expuestos, reducía drásticamente el riesgo de penetración. La forma redondeada permitía una dispersión inmediata de la energía cinética de los proyectiles enemigos. A partir de ese momento comenzó una carrera contra el tiempo. Las primeras maquetas a escala se ensamblaron en solo unas semanas. Después llegaron los prototipos improvisados para pruebas estáticas. Estructuras sin motor, sin transmisión, solo cascos destinados a recibir impactos experimentales. Los ingenieros colocaron masas metálicas que simulaban proyectiles enemigos y las lanzaron contra las superficies inclinadas. Los resultados fueron concluyentes. Incluso cuando el proyectil mantenía toda su energía, la desviación angular era tan pronunciada que el impacto perdía eficacia antes de penetrar. Pero el blindaje no fue la única preocupación. La transmisión, un punto tradicionalmente problemático en los carros pesados soviéticos, tuvo que rediseñarse por completo. Los especialistas sabían que un vehículo que superaba las 40 toneladas no podía permitirse fallos mecánicos en situaciones de avance continuo. Por ello se instaló una caja de cambios reforzada y un embrague mejorado que soportara variaciones bruscas de carga. Al mismo tiempo, se incorporó una suspensión revisada que combinaba barras de torsión con rodillos intercalados para distribuir el peso de forma uniforme y mantener la estabilidad incluso en terrenos irregulares. Mientras los equipos técnicos trabajaban día y noche, el Comité de Defensa exigía que el nuevo carro incorporara un arma capaz de neutralizar cualquier blindado existente. El cañón de 122 milímetros era una elección lógica. No solo había demostrado su eficacia en el IS-2, sino que poseía un poder destructivo capaz de inutilizar torres enemigas incluso sin atravesarlas completamente.
La combinación de ese cañón con un casco casi impenetrable era el elemento que transformaría el vehículo en un símbolo de supremacía industrial. Las primeras pruebas dinámicas se realizaron en secreto en los alrededores de Magnitogorsk. Bajo temperaturas que descendían por debajo de los 20 grados bajo cero, los prototipos recorrieron terrenos nevados, subieron pendientes heladas y atravesaron fosos artificiales. Los informes preliminares destacaban la sorprendente suavidad de movimiento para un carro de su tamaño. El motor, aunque exigente en mantenimiento, entregaba la potencia necesaria para mantener una velocidad adecuada en condiciones hostiles. Sin embargo, no todo fue éxito inmediato. Los primeros prototipos presentaron fisuras en la torre debido a un enfriamiento irregular durante la fundición. Este problema retrasó la producción durante semanas y obligó a modificar los moldes. También surgieron fallos en los sistemas eléctricos internos, lo que llevó a rediseñar la distribución del cableado y mejorar la protección contra cortocircuitos. Cada fallo se registraba, se analizaba y se corregía con una rapidez poco habitual para un proceso industrial de esa magnitud. Para marzo del año 1945, el carro ya estaba listo para producirse en serie. Pero entonces ocurrió un hecho determinante. La guerra en Europa estaba llegando a su fin. La ofensiva final contra Berlín avanzaba más rápido de lo previsto. Cuando los primeros IS-3 salieron de la cadena de montaje, ya no quedaban grandes batallas por librar. El carro para el que se había invertido una cantidad colosal de recursos no tendría oportunidad de demostrar su capacidad en combate. Quedaba una última alternativa: utilizarlo como herramienta psicológica. Por eso el IS-3 fue enviado directamente al desfile, no para celebrar una victoria, sino para enviar un mensaje claro. La Unión Soviética podía producir un carro que superaba a todo lo que había existido hasta entonces. Y aunque Occidente lo desconocía en ese momento, aquel vehículo era solo el primer paso de una nueva generación de blindados que transformaría por completo la doctrina acorazada global. Mientras el IS-3 comenzaba a consolidarse como un símbolo de poder militar soviético, en el interior del Estado Mayor se abría un proceso de reflexión que determinaría su futuro. El blindado había nacido para impresionar y proyectar fuerza, pero su verdadero papel dentro de las fuerzas acorazadas todavía requería definiciones precisas. La transición de un concepto técnico a un instrumento de combate real implicaba un estudio profundo de sus capacidades, limitaciones y del entorno estratégico que emergía tras la guerra. Las primeras medidas adoptadas por el Ministerio de Defensa consistieron en establecer unidades específicas destinadas al uso de carros pesados. El IS-3 no podía integrarse de manera simple en las formaciones tradicionales de carros medios porque su masa, su armamento de 122 milímetros y su blindaje inclinado transformaban cualquier operación en un escenario completamente distinto. Por ello se constituyeron regimientos independientes de carros pesados, formados por tripulaciones especialmente instruidas y con una cadena logística propia. Durante el verano del año 1946 se organizaron maniobras extensas en zonas remotas del sur soviético. Estas pruebas incluyeron desplazamientos prolongados, ejercicios de tiro con blancos móviles y trayectos nocturnos. Los informes destacaron que el vehículo, pese a su peso, mantenía una estabilidad notable en terrenos irregulares. La suspensión reforzada con barras de torsión respondía con eficacia, permitiendo una precisión adecuada incluso en movimiento lento. También se observó que el motor, aunque exigía un mantenimiento riguroso, ofrecía potencia suficiente para atravesar zanjas, pendientes y superficies fangosas sin perder tracción. Las tripulaciones, por otro lado, compartieron preocupaciones basadas en la experiencia directa. El interior resultaba estrecho para las largas jornadas de entrenamiento, y el manejo del proyectil de gran tamaño requería una coordinación perfecta entre cargador y artillero. El proceso de recarga, aunque manejable, implicaba un esfuerzo físico intenso que podía afectar el rendimiento durante operaciones prolongadas. A pesar de ello, la tripulación coincidía en que la potencia destructiva del arma principal compensaba cualquier dificultad interna. Uno de los aspectos más sensibles era la visibilidad.
La torre de una sola pieza, diseñada para desviar impactos, generaba un campo de visión limitado en comparación con carros más ligeros. Para mejorar esta situación, se instalaron nuevos periscopios y se modificó la cúpula del comandante, aumentando ligeramente la capacidad de observación sin comprometer la protección. La ventilación interna también se reforzó después de que las primeras pruebas revelaran temperaturas excesivas en el interior durante los ejercicios continuados. La evolución tecnológica del blindado se intensificó cuando el alto mando recibió informes sobre el desarrollo de nuevas armas anticarro en otros países. Esto obligó a evaluar la resistencia lateral del IS-3, ya que la estructura frontal demostraba una solidez excepcional, pero los flancos mostraban vulnerabilidades ante cargas huecas de nueva generación. Las pruebas internas revelaron que algunos impactos podían generar daños estructurales incluso sin perforar completamente. A raíz de estos resultados, se diseñaron refuerzos adicionales para los laterales y se reconfiguró la disposición interna del combustible, reduciendo riesgos de incendio. A finales del año 1947, se llevó a cabo una presentación reservada para los altos mandos soviéticos. En esta demostración, se utilizaron prototipos actualizados que incluían mejoras en la transmisión, ajustes en la protección eléctrica y modificaciones en la suspensión. Las observaciones de ese encuentro confirmaron que el IS-3 seguía siendo uno de los blindados más robustos del mundo, pero también subrayaron la necesidad de continuar perfeccionándolo para enfrentar tecnologías emergentes. Mientras tanto, en los países occidentales aumentaba la inquietud. Los informes de inteligencia recogían descripciones que señalaban la capacidad del IS-3 para resistir impactos frontales de artillería pesada, su perfil bajo que dificultaba la detección a larga distancia y la potencia de su cañón, capaz de destruir estructuras fortificadas ligeras de un único disparo. Para los estrategas de la OTAN, el blindado soviético representaba no solo una máquina poderosa, sino un indicador de que la doctrina acorazada del Este había entrado en una fase completamente nueva. El IS-3, que había nacido sin participar en combate y se había presentado al mundo en un desfile, empezaba a prepararse para su verdadero destino. Ese destino no estaba en Europa, sino en escenarios distantes donde el terreno, el clima y las armas enemigas pondrían a prueba cada una de sus innovaciones y expondrían las fortalezas y debilidades reales del carro que había capturado la atención global. Cuando el IS-3 comenzó a integrarse gradualmente en los regimientos soviéticos, el escenario internacional ya se desplazaba hacia nuevos focos de tensión. Europa se estabilizaba bajo dos bloques políticos enfrentados, pero fuera del continente surgían conflictos capaces de poner a prueba las armas de ambas potencias. El IS-3, que hasta entonces había sido una herramienta de disuasión, pronto se vería arrastrado a circunstancias muy distintas de las que habían imaginado sus diseñadores. El traslado de varios ejemplares a zonas aliadas marcó el inicio de esta nueva fase. Los soviéticos enviaron un número limitado de carros a varios países que buscaban fortalecer sus fuerzas acorazadas. La elección más significativa fue Egipto, un estado que se encontraba en pleno proceso de reorganización militar y que, debido a su posición estratégica, recibía un apoyo considerable del bloque oriental. La llegada de los IS-3 a territorio egipcio a mediados de la década de 1950 causó un impacto inmediato. Para los oficiales locales, aquellos blindados representaban un salto gigantesco en capacidad de fuego y protección. Las tripulaciones egipcias recibieron instrucción directa de asesores soviéticos durante meses. Este proceso incluía prácticas intensivas de manejo del cañón de 122 milímetros, simulaciones de ataque contra posiciones fortificadas y entrenamientos de coordinación entre unidades blindadas y batallones de infantería mecanizada. El mayor desafío, sin embargo, residía en el mantenimiento. El IS-3 exigía una atención técnica rigurosa, lubricación precisa, recambios de piezas específicas y control estricto de la temperatura del motor. En condiciones desérticas, este factor se convertía en una dificultad diaria. A pesar de estas complicaciones, Egipto incorporó el IS-3 como pieza clave de su nueva estructura acorazada. Su sola presencia transmitía una sensación de poder
que resultaba útil tanto en la política interna como en la proyección hacia sus vecinos. La región estaba marcada por tensiones persistentes, y la creciente rivalidad con el Estado de Israel hacía inevitable que cualquier arma avanzada adquirida por los egipcios fuese observada con atención en todo Oriente Medio. El momento decisivo llegó cuando estalló la crisis del Canal y posteriormente el conflicto árabe-israelí del año 1967. El IS-3, que nunca había combatido en Europa, se encontraría ahora frente a un tipo de enemigo muy distinto. Las fuerzas israelíes habían recibido carros medios de diseño occidental, equipados con cañones de alta velocidad, y más importante aún, disponían de armas anticarro modernas capaces de perforar blindajes teóricamente robustos. La combinación de movilidad superior y precisión en largas distancias ponía a prueba a cualquier blindado que careciera de rapidez en la toma de posiciones. Los primeros enfrentamientos revelaron un panorama complejo. En combate frontal, el morro de Lucio seguía demostrando su eficacia, desviando impactos que habrían sido devastadores en vehículos de generaciones anteriores. La torre redondeada también resistía con solidez, incluso ante proyectiles diseñados para perforar blindajes gruesos. Sin embargo, las condiciones del terreno desértico favorecían a los carros más ligeros y veloces. La capacidad del IS-3 para maniobrar quedaba comprometida por su peso y por los constantes problemas mecánicos derivados del calor extremo. Las armas anticarro israelíes, muchas de ellas portátiles y diseñadas para ser operadas por infantería, se convirtieron en una amenaza significativa. Aunque el blindaje frontal resistía con solvencia, los flancos del vehículo mostraban debilidades que ya habían sido detectadas durante las pruebas soviéticas. En los combates cercanos, varios impactos laterales provocaron averías graves, incendios localizados y, en algunos casos, la inutilización completa del carro. La posición elevada del comandante y la escasa visibilidad lateral añadían presión sobre las tripulaciones. La falta de experiencia en maniobras rápidas se convirtió en otro elemento crítico. El IS-3 había sido concebido para operar en grandes ofensivas coordinadas, no para batallas de movilidad extrema. En el desierto, las columnas egipcias sufrían emboscadas y cortes de suministro que reducían drásticamente su capacidad operativa. Aún así, cuando las condiciones eran favorables, el IS-3 demostraba su valor. Sus disparos de 122 milímetros podían destruir fortificaciones improvisadas, posiciones artilleras y vehículos enemigos con una eficacia indiscutible. La experiencia egipcia reveló una realidad que ni los soviéticos ni los analistas occidentales habían considerado en toda su magnitud. El IS-3 no era un carro obsoleto ni un fracaso técnico, pero pertenecía a una etapa de transición en la que la guerra cambiaba de forma acelerada. El blindaje tradicional comenzaba a perder terreno frente a nuevas cabezas explosivas y proyectiles con energías concentradas. La movilidad se volvía tan importante como la protección pura, y la capacidad de integrar sistemas de observación avanzados empezaba a marcar la diferencia real entre victoria y derrota. Tras los combates, numerosos ejemplares quedaron abandonados en posiciones desérticas o retirados a depósitos militares. Algunos fueron recuperados y analizados por expertos extranjeros que buscaban comprender la estructura interna del blindado. Las conclusiones coincidían en un punto esencial. El IS-3 era una obra maestra del final de la Segunda Guerra Mundial, pero había sido arrojado a un escenario para el que ninguna de sus características originales había sido diseñada. Lo que sucedería después marcaría la última gran transformación del carro, una evolución destinada a prolongar su vida útil y adaptarlo a un mundo donde las tecnologías avanzaban con velocidad implacable. Después de los combates en Oriente Medio, el destino del IS-3 entró en una fase de transformación profunda. El blindado había demostrado fuerza en enfrentamientos directos, pero también había dejado al descubierto limitaciones que no podían ignorarse. A partir de esta experiencia, el mando soviético decidió emprender un programa de modernización que extendiera la utilidad del vehículo en un mundo donde el desarrollo armamentístico
avanzaba a un ritmo cada vez más acelerado. El proceso de actualización comenzó a finales de la década de 1960. Los ingenieros realizaron ajustes en el chasis, reforzaron los costados del blindaje y rediseñaron la disposición interna de los depósitos de combustible. El objetivo era reducir la vulnerabilidad ante municiones de carga hueca, un tipo de armamento cada vez más frecuente en fuerzas acorazadas e infanterías de todo el planeta. Estas modificaciones, realizadas de manera gradual, incluían también un sistema eléctrico renovado y la instalación de equipos de comunicación más confiables, lo que permitía una coordinación más eficiente entre unidades. El resultado de estos esfuerzos fue una variante conocida como IS-3M. Esta versión actualizada presentaba una silueta ligeramente modificada, con protecciones adicionales y elementos externos más resistentes. La movilidad también mejoró gracias a la revisión de la transmisión y a la optimización del sistema de ventilación del motor. Aunque no transformó al blindado en un vehículo moderno comparable a los carros de combate de nueva generación, el conjunto de mejoras permitió mantenerlo activo en tareas de defensa territorial y en funciones de reserva estratégica. Durante este periodo, el IS-3M empezó a aparecer en formaciones de entrenamiento, desfiles internos y maniobras de gran escala dentro de la Unión Soviética. Estas maniobras demostraban que, pese a su edad, el blindado conservaba una presencia imponente. En ejercicios destinados a simular rupturas de líneas defensivas o ataques contra posiciones fortificadas, el cañón de 122 milímetros seguía mostrando una potencia capaz de abrir brechas en estructuras reforzadas. La robustez de su frontal también mantuvo su reputación como una de las configuraciones más eficaces para desviar proyectiles convencionales. A medida que la Unión Soviética introducía carros más avanzados, como los modelos basados en el diseño T-55 y posteriormente T-72, el IS-3 asumió un papel secundario pero no irrelevante. En varias regiones, especialmente en unidades estacionadas lejos de los centros industriales, el blindado modernizado continuaba siendo apreciado por su resistencia y su capacidad para operar en condiciones adversas. En áreas donde el mantenimiento se complicaba por la falta de piezas modernas, la estructura simple y robusta del IS-3 resultaba una ventaja. Con el paso de los años, algunos ejemplares fueron transferidos a países aliados que buscaban fortalecer sus ejércitos a bajo costo. En estos destinos secundarios, el IS-3 encontró una nueva etapa operativa donde se empleó tanto en formación de tripulaciones como en funciones defensivas estáticas. Las operaciones de entrenamiento con fuego real mostraban que, incluso décadas después de su creación, el blindado mantenía una potencia considerable en escenarios controlados. La capacidad del cañón para destruir vehículos ligeros, búnkeres y fortificaciones precarias lo convertía en un actor útil dentro de ciertas doctrinas defensivas. Mientras tanto, dentro de la Unión Soviética, se realizaron pruebas adicionales destinadas a evaluar la vida útil del blindado. Los ingenieros llevaron a cabo estudios sobre la fatiga del metal, inspecciones de las estructuras internas de la torre fundida y análisis del desgaste del sistema de orugas. Estos estudios revelaron que la torre hemisférica, una innovación revolucionaria en su época, seguía ofreciendo una integridad excepcional incluso después de años de uso. El casco, por su parte, mostraba desgaste en puntos específicos, lo que llevó a implementar refuerzos puntuales para prolongar la operatividad. En las últimas décadas de su vida activa, el IS-3 comenzó a aparecer en zonas estratégicas donde la simple presencia de un blindado pesado contribuía a reforzar la seguridad. Su silueta, conocida por los analistas occidentales desde el desfile de 1945, mantenía el mismo efecto disuasorio. En regiones donde se requería una demostración visible de fuerza, la llegada de un IS-3M seguía transmitiendo un mensaje claro sobre la capacidad militar disponible. Algunas unidades permanecieron desplegadas hasta bien entrados los años finales del siglo XX. Con el tiempo, varias de estas máquinas fueron retiradas de servicio y almacenadas en grandes parques de vehículos militares. En estos lugares, los blindados eran revisados periódicamente para garantizar que pudieran activarse en caso de emergencia. En ciertos depósitos, filas enteras de IS-3M
se alineaban bajo techos metálicos, preservados de la nieve y el polvo, listos para ser movilizados si se presentaba una amenaza inesperada. El final operativo del blindado llegó de forma gradual. El avance tecnológico, la llegada de misiles guiados anticarro y la proliferación de vehículos más ligeros y versátiles determinaron que el IS-3 ya no encajaba plenamente en las necesidades contemporáneas. Sin embargo, antes de desaparecer de los inventarios, todavía desempeñó un último papel significativo. En varios escenarios internos de la Unión Soviética, especialmente durante periodos de tensión, el IS-3M fue movilizado como vehículo de presencia, patrullando zonas extensas y reforzando puntos sensibles. Su tamaño, su blindaje y su silueta inconfundible seguían siendo suficientes para asegurar control territorial en áreas amplias. La imagen final de muchos ejemplares no se dio en un campo de batalla ni en un desfile solemne, sino en filas silenciosas de vehículos preparados para ser activados en cualquier momento. Allí, bajo estructuras metálicas y entre columnas de polvo acumulado, el IS-3 aguardaba órdenes que nunca llegarían. Y en ese silencio industrial, rodeado de máquinas más jóvenes pero sin la misma carga simbólica, el blindado que había aterrado al mundo sin disparar un solo proyectil, permanecía listo para moverse una vez más si alguien lo requería.